tardes a todos y a todas. Les doy la más cordial bienvenida a los convocados a esta 20ª sesión extraordinaria del año 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 18, 19 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 13 horas con 7 minutos del 6 de agosto del 2026, a efecto de inicio de la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y colaboración del foro legal, por lo que solicito a la Secretaría Técnica prosiga en consecuencia. Con su venia, Presidenta, me permito dar lectura a la lista de asistentes de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la licenciada Paula Noemí Leiva Seguida. Presente. En representación de la síndica procuradora, la licenciada Xochitl Antonio Lucas. Presente. El presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, licenciado Pablo Yáñez, presencia. Presente. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Ricardo Rafael Ángel. Presente. Y en representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Lauriste Ontiveros Mónica. Presente. Presidenta, me permite informarle que para efectos del foro legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para la sesión. Gracias, Secretaria. Existiendo el foro legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del informe legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación o modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 19ª sesión extraordinaria de fecha 30 de julio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información con folio de terminación 496 requerida por la sindicatura procuradora, la de folio de terminación 549, 583, 591, 593, 605 y 613 requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Municipal y la de folio de terminación 609 requerida por la Tesorería Municipal. Punto número 6, presentación, discusión y su caso de aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para el registro de la solicitud de acceso a la información con folio de terminación 526. Punto número 7, presentación, discusión y su caso de aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal correspondiente al cumplimiento de obligación de transparencia del segundo trimestre de 2026. Punto número 8, presentación, discusión y su caso de aprobación del índice de expedientes reservados del Ayuntamiento de Tijuana, correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer trimestre de 2016. Punto número 9, clausura de la sesión. Gracias, Secretaria. Pregunto a los integrantes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. En virtud de que no existen observaciones, Secretaría Técnica, le solicito someter a votación la propuesta del orden del día. Por instrucción de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, Presidenta. Me informe que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 19ª sesión extraordinaria de fecha 30 de julio de 2026 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. 1. La aprobación del acta anterior. 2. Se confirmó una ampliación de plazo para la atención a 11 solicitudes de acceso a la información. Y 3. Se confirmaron los proyectos de clasificación de información de 8 dependencias para el cumplimiento de solicitudes de información y cumplimiento de obligaciones. Además, se rindió el informe de la Dirección General de Transparencia correspondiente al mes de junio. Gracias, Secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz hasta por 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes de este comité, les solicito someter a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucción del presidente de este comité, de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del acta citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes estén a favor. Gracias, presidente. Me informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acta. Gracias, Secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta del acta correspondiente a la 19ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados, le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que serán analizados a partir de este momento dentro de la sesión, para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información y el cumplimiento de obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Con instrucción de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. Artículo
Artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 7, apartado C de la Constitución Local, y artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto en lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto al presidente. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con folio 496, requerido por la Sindicatura Procuradora, folio 549, 583, 591, 593, 605 y 613, requerida por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, la de folio 606, requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano, folio 607, requerida por la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y la Secretaría de Gobierno Municipal, y 609, requerida por la Tesorería Municipal. Al respecto, les informo que la solicitud asignada a la Sindicatura Procuradora se requiere información relacionada con la denuncia presentada con motivo de un permiso de control, así como la documentación y actuaciones administrativas correspondientes. En las solicitudes dirigidas a la Dirección de Obras, se solicita información diversa relacionada con proyectos y obras públicas, expedientes y autorizaciones de infraestructura, procedimientos de licitación y contratación, empresas constructoras, criterios de evaluación, contratos y adjudicaciones de obra pública, así como la información sobre proyectos de reparación de vialidades y tiempos de atención a las afectaciones de la infraestructura urbana. En la solicitud dirigida de manera conjunta a la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Desarrollo Territorial, se solicita información sobre las concesiones otorgadas durante la actual administración municipal, incluyendo los beneficiarios, vigencia, contraprestaciones, contratos, entre otros. Asimismo, a la Secretaría de Desarrollo Urbano también se le requirió información relativa a un proyecto donado para el programa de viviendas para el bienestar, incluyendo documentación sobre la donación, uso de suelo, factibilidad urbanística y estudios técnicos, entre otros. Por último, en la solicitud dirigida a la Tesorería Municipal se requiere información histórica sobre la deuda pública contratada por la administración actual, incluyendo créditos celebrados, instituciones bancarias, montos e intereses pagados, entre otros. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido y con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Local, las áreas solicitan una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar la integración de la información requerida y obtener el necesario, aunado a la carga de trabajo actual que les impide atenderla de manera inmediata. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a lectura la propuesta de acuerdo para su consideración. El acuerdo 01, en virtud de las discusiones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Punto único, se aprueba la solicitud de prórroga por 10 días hábiles adicionales al plazo originalmente previsto por la Plataforma Nacional de Transparencia para atender las solicitudes de información antes referidas, estableciéndose que la respuesta deberá emitirse más tardar 5 días hábiles antes del término señalado por la CNT, en términos del acuerdo 01 de la quinta sesión extraordinaria de este comité. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado. Solicito en primer lugar que levanten la mano que estén a favor. Así es, presenta están 5 a favor de la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor, se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 6. Presentación, discusión y su caso aprobación del proyecto de clasificación de información confidencial parcial requerido por la Dirección Administrativa de Regidores para la atención a la solicitud de acceso a la información con folio terminación 526. Al respecto, se les informa que se recibió una solicitud de acceso a la información mediante la cual se requiere información relativa al personal adscrito a las regidurías del ayuntamiento, incluyendo la revisión de asesores y personal de apoyo, datos sobre su contratación, remuneraciones y adscripción, así como una copia de nombramientos, contratos, currículums, documentos académicos y perfiles de puesto. Después de realizar la búsqueda correspondiente, el área presenta el siguiente proyecto de clasificación de información confidencial parcial. Se localizaron 8 cédulas profesionales. Dichos documentos contienen los siguientes datos confidenciales por clasificar. 1. La clave única del registro de población. 2. Código de barras unidimensional que puede redirigir al FUR. Y 3. Caracteres que corresponden de manera parcial a la FUR. La clasificación de la información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia. Lo anterior en virtud de que los datos propuestos para clasificación permiten identificar o hacer identificables a personas físicas y de su vida personal, por lo que su divulgación afectaría el derecho a la protección de datos personales y a la privacidad de sus titulares. En consecuencia, el área elaboró las correspondientes versiones públicas, testando únicamente los datos confidenciales y preservando el acceso al resto de la información. Esto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de hasta 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito de lectura la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someto a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a la lectura de la propuesta del acuerdo 02 para su consideración.
En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se confirma la clasificación de información como confidencial parcial respecto a 8 cédulas profesionales para dar atención a la solicitud de acceso a la información por folio de terminación 526. Al contener datos confidenciales, específicamente al CURP y código de barras unidimensional y caracteres que redirigen de manera total o parcial a la identificación de la CURP. Toda vez que dichos datos constituyen la información confidencial que permite identificar o ser identificables a una persona física y el acceso a sus datos personales, que no pueden divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública elaborada de los documentos señalados en el resolutivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de la citada, solicitando en primer lugar que levante la mano quien esté. Gracias. Presidenta, el informe existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial retirados por la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, correspondientes al cumplimiento de obligaciones de transparencia del segundo trimestre de 2016. En cumplimiento del artículo 55 de la Ley de Transparencia del Estado, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizados los resultados de los procedimientos de adjudicación directa, invitación y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo de los contratos celebrados, el área solicitó analizar y, en su caso, aprobar la clasificación parcial de 5 contratos de obra, los cuales contienen los siguientes datos confidenciales. 1. Fecha de nacimiento. 2. Lugar de origen. Y 3. Datos del acta de nacimiento, como lo son número de acta, número de foja, número de partida, número de libro, número de tomo, número de oficialía y lugar y fecha de adscripción. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 107 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable que comprometería la seguridad, privacidad, seguridad y patrimonio fundamentales de los titulares. Gracias, secretaria. Se existe una intervención por parte de las y de los integrantes de este comité. Se les cede el uso de la voz por un término de 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucción de la presidenta de este comité, procedo a lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración del acuerdo 03. En virtud de las disposiciones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de información como confidencial parcial de 5 contratos de obra por contener datos confidenciales que permiten identificar o ser identificables a una persona física y no pueden divulgarse sin el consentimiento de su titular en términos de la legislación aplicable. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el resolutivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al segundo trimestre de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levanten la mano quienes están a favor. Gracias, presidenta. El informe existen 5 votos a favor de la propuesta. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 03 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 8. Presentación, discusión y en su caso aprobación del índice de expedientes reservados del Ayuntamiento de Tijuana, correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del primer semestre de 2016. En cumplimiento al dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Transparencia Estatal, establece la obligación de publicar y mantener actualizado el índice de expedientes clasificados como reservados. Por esto se informa que las áreas que integran el Ayuntamiento de Tijuana remitieron a la Unidad de Transparencia la información correspondiente al periodo del 1 de enero al 30 de junio de 2016. Las áreas que reportaron información fueron Oficial Mayor con 1 reserva, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal con 3 reservas, Consejería Jurídica Municipal con 2 reservas, Sindicatura Procuradora Municipal con 1 reserva, Dirección y la Dirección de Protección al Ambiente con 3 reservas. Con base a la información previamente aprobada por el comité durante el periodo referido, se integró el índice de expedientes reservados del Ayuntamiento de Tijuana en formato abierto, conforme lo establecido en el artículo 89 de la Ley Estatal, por lo que se somete a su consideración de este comité para su análisis y, en su caso, aprobación. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de las y de los integrantes de este comité, se les cede el uso de la voz por un término de 5 minutos. No habiendo comentarios o intervenciones por parte de las y los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta del acuerdo y posteriormente se someta a votación. Por instrucción de la presidenta del comité, procedo a la lectura de la propuesta de acuerdo para su consideración, el acuerdo 04. En virtud de las disposiciones legales citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados del Ayuntamiento de Tijuana, correspondientes al primer semestre del ejercicio 2016, integrado con la información remitida por las áreas que conforman este sujeto obligado, previamente validada por este comité.
Y segundo, se ordena a las áreas para que sin exceder el periodo de actualización se actualice la información correspondiente del primer semestre de 2016. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes del comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citada, solicitando en primer lugar que levanten la mano. ¿Están a favor? Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 04 de esta sesión. Por favor de lectura y responde el siguiente punto del orden del día. Corresponde al punto número 9 de la sesión. No habiendo más asuntos que tratar, se clausura esta 20ª sesión extraordinaria del 2026 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 13 horas con 22 minutos. Por su asistencia y su participación, muchísimas gracias.